están? Bienvenidos al programa de Unifrance Economía 101 para que ustedes estén muy bien informados sobre este tema, la economía del día a día que es tan importante en todas las familias bolivianas. No vamos a abordar sobre las cifras o informes o datos que quizás nos aburran, sino de temas que son exclusivos en nuestro día a día, entre ellos la macroeconomía y la microeconomía, qué conceptos, por qué influyen en nuestro día a día. Vamos a abordarlo en esta hora informativa. No me encuentro sola, sino muy bien acompañada. Abiel, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Como anteriormente había mencionado Fabio, nos encontramos en un programa más, ¿no? Pero también no nos encontramos solos, está Huáscar. Muy buenas tardes, aquí vamos a hablar de unos temas que realmente son importantes, que cualquier habitante de nuestro país debería saber muy bien. Y a ello tenemos un gran invitado, el analista económico Josafat Segales. ¿Cómo está, querido Josafat? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Me es grato estar aquí con ustedes. Y nosotros agradecemos bastante su presencia, sobre todo de hablar de lo que es la economía. Llega a ser un poco difícil para los estudiantes, los que estamos aprendiendo de a poco el concepto como tal, qué es la inflación, por qué es importante, por qué suben o bajan los precios en los mercados. Y para ello, por favor, quisiera consultarle, ya hablando de la inflación, ¿cómo se puede explicar este fenómeno de manera sencilla para que cualquier familia entienda el alcance que tiene en su hogar? La inflación primero la podemos definir como el aumento sostenido y generalizado de los precios. O sea, ¿qué significa? Que es el incremento de todos los precios de la canasta familiar, bienes y servicios, pero de manera generalizada y sostenida. Entonces, ¿esto cómo influye a los consumidores, a las familias? Generalmente afecta directamente a los ingresos. Por ejemplo, si una persona tiene 100 bolivianos en su bolsillo y como la inflación está subiendo, mañana con esos 100 bolivianos ya no se puede comprar las mismas cosas que puede adquirirlo hoy en día, ¿verdad? Claro. Entonces, la inflación golpea directamente a los ingresos de las familias y eso repercute en el crecimiento de todo el país. Bueno, mi querido Josafat, para poder tal vez sacarnos de dudas, ¿nos puedas explicar qué es la inflación en unas palabras más claras? Aumento de precios, ¿no? Aumento de precios, pero de manera generalizada. Bueno, sabiendo más sobre el concepto en sí, ¿nos podrías comentar más acerca sobre cómo afecta más hacia la canasta familiar? Ok. Cuando existe inflación, como les iba diciendo, esto influye directamente en el presupuesto, en los ingresos de las familias, ¿verdad? Entonces, mire, por ejemplo, podemos poner un ejemplo de un boliviano. Antes podrías comprar 2 panes con un boliviano. Hoy en día solo puedes comprar 1, ¿verdad? Entonces, el efecto inflación influye en el ingreso de las familias. Podemos dar muchos ejemplos, no solo con el pan, podemos dar con las verduras, con algunos servicios de entretenimiento, etcétera. Ahora, licenciado, ya que estamos hablando de este tema, también se habla mucho sobre las divisas en nuestro país, que también es importante, al igual que la inflación, es más, depende quizás de eso también. Uno de los temas más comentados es la disponibilidad de los mismos. ¿Por qué las divisas son tan importantes para el funcionamiento de la economía nacional? Ok, las divisas son importantes justamente porque eso permite la importación de productos hacia la economía, pero cuando empiezan a haber este tipo de escasez en la economía, no se puede importar estos insumos, productos al país. Obviamente estos productos que importamos sirven para que los productores nacionales produzcan. Un claro ejemplo ha sido la gasolina. El año pasado ha habido una escasez sumamente alta y eso era elevar los costos de producción para tanto los productores, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado podemos ver el consumo. La mayoría de las cosas que tenemos nosotros son importadas, ¿no? Entonces, si no hay dólares, no hay importación y no podemos comprar esos ciertos productos para nuestro día a día. Licenciado, hablando de esto, no quisiera saltar a otro tema. Por estos conflictos que vivimos ya casi 2 meses en Bolivia como tal,
¿Cómo vio usted la cotización referencial del Banco Central de Bolivia? Subió hasta 10 su máximo, hasta 11 y ahora se encuentra a 9.78 la compra y venta 9.99. ¿Cómo ve usted la diferencia y por qué también se da este movimiento con las divisas extranjeras? Bueno, el Banco Central ha lanzado este tipo de cambio referencial justamente para tener una referencia del tipo de cambio. Bueno, en estos últimos meses se ha habido estable, ha estado fluctuando como tú dices entre 9.80, 10,5 centavos, etcétera. La verdad yo lo veo muy bien, está estable el tipo de cambio y ha sido por las medidas que ha adoptado el gobierno, ¿no? Con los bonos soberanos y también por lo que tenemos superávit en balanza comercial. Sí, Justamente es por eso. Bueno, ¿qué factores son los que más afectan hoy en día en decisiones de pequeños comerciantes en Bolivia? Bueno, yo creo que el problema a lo que se enfrentan los productores es a lo que nos enfrentamos todos, a la escasez de divisas, y obviamente eso repercute en la inflación y la inflación en los costos, ¿no? Es un efecto cadena, porque si no hay dólares, todo se encarece, a eso se le denomina inflación, y como todo se hace más caro, los costos de producción de las empresas, pequeños productores, etcétera, se empieza a incrementar y muchos cierran porque los costos no logran ser cubiertos por todos los ingresos que generan. Yo le quiero hacer dos preguntas. Y bueno, la primera que ya sabemos que pasa la inflación y ¿qué ocurre con el ahorro de las familias? ¿Y qué pasa con, o sea, los salarios establecidos y la alza de precios con respecto a la inflación también? Ok, otro tema importante, cómo los afecta a las familias, y no solo a las familias, a las empresas, es en el presupuesto. Ciertas familias, consumidores, tienen presupuestos ya planeados, pero a medida que la inflación sube, este presupuesto se va haciendo cada vez más pequeño. Algunas familias ya no tienen estos recursos y tienen que recurrir a endeudarse o a dejar de consumir ciertos productos y buscar otros, ¿no? De esa manera, entonces, otras que tienen ahorros también disminuyen. A medida que la inflación sube, el ahorro de muchas familias pierden, y de las que no tienen ahorros empieza a subir su deuda. Ahora, licenciado, tenemos que conocer también la realidad en la que nosotros vivimos como tal. Para ello vamos a dar un breve concepto de lo que es la micro y la macroeconomía. La micro como tal estudia las decisiones económicas de las personas, las familias o los pequeños negocios. Por ejemplo, uno como estudiante tiene la opción de decidir que ya no va a comprar tales materiales porque subieron de precio. Ya es algo independiente de una persona, mediante que la macroeconomía estudia el conjunto como tal. Eso ya lo conforma un país. Es el crecimiento económico de un país, cómo se analiza el mercado, los precios, ¿verdad? ¿Usted cómo podría evaluar la macroeconomía que vive hoy Bolivia, luego del decreto supremo y luego de que vivimos esta etapa de conflictividad? Hemos visto ya, bueno, yo lo he visto desde el 2023, 2024, que la recesión económica ha empezado. Eso se lo puede ver en los datos del crecimiento, medido por el PIB, obviamente. Pero esto ha sido consecuencia de temas anteriores a estos años, ¿no? Podemos ver que el punto de inflexión ha sido el 2014, cuando las reservas internacionales han empezado a disminuir. Creo que no se han tomado las medidas correctas y entonces ha empezado a haber cada vez más la escasez de dólares, y como lo conversábamos, eso ha repercutido mucho. Sí. Entonces, la inflación es un tema macro, y la inflación genera estrés macroeconómico en los consumidores, que también afecta a cada uno, estaría afectando parte micro. Sí. Entonces, lo podemos ver en los datos del PIB. En el crecimiento está negativo, hemos cerrado con menos 1,58 y es preocupante. Claro. Es preocupante, ¿no? A diferencia de todos los países del continente, es preocupante, Avi. Claro que sí, pero hay una brecha muy pequeña entre el empleo formal y el empleo informal. ¿Cómo impacta esta deuda en nuestra economía nacional?
Bien, la macro también estudia el empleo, el desempleo, y cuando hay este tipo de situaciones de recesión económica, tú puedes ver que el desempleo empieza a incrementarse. Se pierde talento de personas que tienen mucho potencial, se podría decir, y como no consiguen trabajo, se van al sector informal. Y tú sabes muy bien que en nuestro país cerca del 80% es informal. Claro. Entonces, es complicado eso. Deberíamos revertir la situación a que haya un empleo, pero no solo empleo, sino una calidad de empleo. Porque el hecho de que tú trabajes en el sector informal no tiene ciertos beneficios que una persona que trabaja. Claro. ¿Verdad? Y sobre todo de que ahora hay más informalidad, o sea, abarca más en el país como tal, ¿no? Correcto. Bueno, también sabiendo de que muchas familias dependen de eso, quería preguntarle cuál es la principal dificultad que tienen los que trabajan en el ámbito informal. Bueno, en el día a día que se enfrentan hay muchas familias, muchas personas que viven día a día y van siendo golpeadas por la inflación, ¿verdad? Entonces, los desempleados constantemente, bueno, algunos tienen que recurrir al sector informal, de esta manera también enfrentarse día a día también frente a la inflación. Ahora, licenciado, antes de finalizar este primer bloque también, ¿qué riesgos enfrenta la economía cuando existe incertidumbre sostenida en los precios o en la estabilidad monetaria? ¿Cuál es el riesgo de que el país tenga esta incertidumbre hoy en día? Bueno, primeramente cierra la posibilidad de traer créditos externos. Obviamente países o acreedores externos van a ver si tenemos estabilidad social, política, que últimamente no ha habido la estabilidad social, ¿verdad? Entonces eso nos puede cerrar a los mercados, no podemos tener apoyo para tener el crédito externo, para traer divisas y por lo menos estabilizar, ¿no? Claro. Bueno, yo voy a seguir también retomando el tema que anteriormente estábamos hablando. ¿Qué efectos reales provoca el desempleo en las familias bolivianas? Bueno, básicamente se enfrentan a la inflación, como lo veníamos repitiendo. Es vivir día a día, enfrentarse a precios cada vez más altos, a incertidumbre, a la inestabilidad política y bueno, habría que tranquilizarnos un poco como sociedad y bueno, esperemos, o sea, todos debemos remar a un solo lado, ¿no? Para que haya esa certidumbre y los desempleados no estén con esa incertidumbre. Y es importante lo que dice el licenciado, porque hoy en día también la desinformación estuvo presente en los medios de comunicación, en medios informales. Y bueno, para conocer más sobre este tema, también le presentamos un sondeo de nuestra periodista Guara Loza, quien nos brinda la opinión de las personas respecto a lo que vive el país, la inflación, la macro y la microeconomía. Muy buenas tardes. En esta ocasión me encuentro con la licenciada Catherine Aguilar Conde, contadora de profesión, a quien agradecemos por acompañarnos en esta breve entrevista. En esta ocasión abordaremos algunos aspectos relacionados con la micro y macroeconomía en el contexto actual boliviano, haciendo énfasis en la disponibilidad de dólares y también en sus efectos en la economía del país. Bienvenida, licenciada. Para comenzar le voy a hacer las siguientes preguntas. ¿Cómo describiría la situación actual de la disponibilidad de dólares en Bolivia? Buenas tardes. Con respecto a la pregunta, como es de conocimiento general, Bolivia no dispone de dólares. Nuestros dólares están en el exterior, es por eso que los bancos no nos los pueden dar en físico. Sí nos los pueden dar al tipo de cambio, pero en bolivianos. Como siguiente pregunta, ¿esto está afectando la situación a las empresas y emprendimientos bolivianos? Hoy afecta de gran manera, ya que Bolivia es un país que importa, ¿ya? Entonces, la mayor parte de los emprendedores que hay aquí en Bolivia son personas que importamos, ya sea de China, de otros países, donde el pago se realiza en dólares. Sí. ¿Y de qué manera la escasez de dólares puede influir en los precios de algunos productos, como mencionaba anteriormente?
igual es bastante. ¿Por qué? Porque en Bolivia tenemos un cambio oficial que es 6.96, pero a la vez tenemos un cambio paralelo que está sobre los 10 a 9 bolivianos. Entonces, tú puedes hacer tu cotización en el banco con 6.96, te sale un cierto monto, pero en el momento de pagarlo ya no es ese monto, ya lo vuelven a calcular sobre los 10.2 o 9 algo que salga, donde nos hace fallar, digamos, en nuestro cálculo que teníamos ya previsto en nuestro capital para invertir. ¿Cuáles son las principales consecuencias de esta situación para nuestra población y los emprendimientos? En Bolivia, dentro de Bolivia, no es que el boliviano común maneje dólares, pero sí los emprendedores. Entonces a esta parte afecta bastante, ya que uno, al no tener la disponibilidad de los dólares, a veces decide cerrar su emprendimiento para no seguir perdiendo su capital o no entrar ya en deudas. Y como última pregunta, ¿qué medidas considera que podrían contribuir a mejorar la disponibilidad de divisas y fortalecer la economía del país? Para tener más divisas en Bolivia, Bolivia tiene que ser un país exportador. ¿Y esto de qué manera Bolivia lo consigue? Más es con los hidrocarburos, con el gas, con el petróleo. Entonces, nuestro ministro de Economía, yo pienso que tendría que enfocarse más en esto, junto con los ministros de Minería, para realizar nuevas exploraciones, para ver si tenemos más recursos, lo cual vamos a poder exportar. Ahora, hace años teníamos empresas que exportábamos, que eran Punto Blanco, que en Bolivia se tiene el mejor algodón, se exportaba esto, llegaban muchas remesas, pero la mano boliviana ha sido muy desvalorizada, han empezado a quebrar estas empresas que eran estatales, entonces lo único que nos queda es los hidrocarburos, que tendrían que estar haciendo más investigaciones para ver de dónde Bolivia puede sacar más para exportar. Ahora que estaba de moda la soya, pero más Bolivia recibe de los hidrocarburos, entonces los ministros, tanto el de Economía como el de Hidrocarburos, tienen que hacer sus planes para hacer excavaciones, buscar y ver de dónde Bolivia puede seguir exportando más para que entren más divisas. Muchas gracias por la entrevista. Muchísimas gracias por ese sondeo. Y bueno, más allá del tema, la escasez de los dólares es un tema muy, muy difícil que actualmente estamos viviendo en el país. Y claramente con personas que venden, tienen un empleo informal, con empresas, con países en sí, es muy difícil contener este tema, ya que muchas familias se ven afectadas, no solo en el día a día, sino que el ahorro de estas familias se les ve muy afectado, porque en sí una familia no puede prever el alza o baja, digamos, de comprar un dólar, porque ya no hay. Entonces, ¿qué hace una familia? Actualmente las familias buscan alternativas digitales. Si bien algunas buscan aplicaciones o compras en distintos lugares, obviamente estos dólares digitales, estos famosos dólares digitales, es la única alternativa que se dio a este problema, ¿no? Y con esto nos vamos al corte. ¿Cómo hacer una grulla de papel? Estos son los pasos para hacer una grulla de papel. Paso 1. Doblar la esquina superior hacia la esquina inferior contraria. Debes marcar el doblez y repetir el paso con el otro lado. Paso 2. Ahora da la vuelta a la hoja y dobla por la mitad. Recuerda marcar bien el doblez. A continuación, abres el papel y vuelves a doblar por la mitad desde el lado opuesto. Paso 3. Luego dobla el papel hacia el centro y hacia abajo. De esta forma obtendrás un cuadrado más pequeño.
Paso 4. Observa la parte de la figura donde se puede abrir. Toma esa punta y dobla hacia el centro del cuadrado, formando un triángulo de base larga. Haz lo mismo con la otra punta del triángulo. Paso 5. Enseguida, da la vuelta al cuadrado y repite los mismos pasos, de modo que sea igual en ambos lados. Paso 6. Abre todos los laterales de ambos lados y a continuación lleva la punta hacia arriba. Y por los costados haz un doblez hacia la parte interna de la figura. Ten mucho cuidado y marca bien los dobleces. Repite lo mismo en la otra cara de la figura. Te darás cuenta que te quedará 2 patas sueltas. Paso 7. Con las puntas laterales vuelve a formar un triángulo de base larga. Realiza el mismo paso en ambas caras de la figura. Paso 8. Abre el espacio que existe entre una de las patas sueltas y con mucho cuidado doblar hacia la parte interna y realizar un doblez. De esta forma obtendrás la cola de nuestra grulla. A continuación, realiza el mismo paso y tendrás la cabeza de la grulla. Paso 9. Enseguida, marca el cuello de la grulla y haz un doblez de modo que se quede en la forma que queremos. Paso 10. Debes abrir las alas por ambos lados y con mucho cuidado estirarlo bien. ¡Listo! Ya tienes tu grulla de papel. Ahora podemos realizar 1000 grullas y pedir un deseo de bien para nuestro mundo. Autóctono. Podría ser autóctono, ¿por qué no? Voy a buscar mis audífonos. ¿Alguien me pide un auto? Retornamos del corte, muchas gracias por acompañarnos en esta edición informativa de la economía para que nosotros podamos entender en qué influye en nuestro día a día, tanto sea la inflación, como el mercado también aumenta los precios, la misma universidad con lo que serían los snacks. Vamos a abordar ahora de un tema principal, los pequeños negocios y los emprendimientos, que es una parte fundamental de la economía boliviana. Miles de familias ingresan, generan estos ingresos a través del
comercio. Un claro ejemplo es la ciudad del Alto, donde los servicios y distintas actividades productivas son un pilar fundamental para el desarrollo de nuestra economía. Al mismo tiempo, el empleo continúa siendo uno de los principales desafíos que enfrenta el país. Y hablábamos también sobre la informabilidad que hay hoy en día respecto a lo que serían los trabajos, tanto sea para jóvenes como para las personas adultas. Le quiero dar nuevamente la cordial bienvenida y agradecer la presencia del licenciado para abordar este tema. Licenciado, en Bolivia gran parte de la actividad económica está impulsada por pequeños negocios y emprendimientos. ¿Qué papel cumplen actualmente dentro de la economía nacional? Bien, los emprendedores, los grandes emprendedores, pequeños, grandes, cumplen el rol más importante, ¿no? El de producir en nuestra economía. Entonces, si no hay emprendedores, si no hay productores, no hay producción. No se puede crecer sin estos. Entonces, son bastante importantes. Bueno, asesor, anteriormente estábamos hablando acerca del empleo informal y formal. ¿Cuáles son los riesgos de que exista el 80% del empleo informal? El 80% de los... Usted anteriormente dijo que el 80% de la economía de Bolivia se mueve a través del empleo informal. Correcto. Este 80% representa personas que no tienen un trabajo formal, ¿no? Se dedican al comercio, ya sea pequeño o grande, transportistas, sector servicios. Todo ello conlleva el 80%. ¿Y cuáles son estos riesgos de que estén en el empleo informal? Bueno, los riesgos, o por lo que están allí, es por lo que no ha habido un crecimiento, una calidad de crecimiento espectacular para que se vaya reduciendo este empleo informal y se vaya al sector formal. Y ya lo había comentado hace un rato, ha sido por temas anteriores, ¿no? del ciclo económico, ya la desaceleración y hoy por hoy la recesión económica. Continuando con el tema, le quiero consultar cuáles son las principales decisiones económicas que deben tomar el pequeño comerciante para mantenerse competitivo. Los emprendedores generalmente ven sus costos, ¿no? Entonces, si los costos están estables y ellos pueden generar ingresos superiores a sus costos, entonces ellos van a seguir emprendiendo, seguir con esa inversión. Pero si los costos empiezan a subir por mano de obra, materia prima, etcétera, y son más que sus ingresos, entonces van a tender a cerrar o a salirse del mercado, ¿no? Entonces tienen que ver o ven los costos. Es muy importante. Ahora, licenciado, estamos hablando precisamente de los ingresos. ¿Cuáles son los sectores económicos que están generando más oportunidades laborales hoy en día en Bolivia? Hoy por hoy, desde el COVID, que hemos visto que los motores de la economía se han apagado, no se han podido encender correctamente. Y bueno, nuestra economía tiene bastante empleo en el sector, podemos decir, minero, agrícola. Pero eso no significa que seamos algo formal, ¿no? Algo formal sería tener grandes empresas y trabajar desde ese punto, pero no lo hay. Sí, derecho. Bueno, ¿qué habilidades el día de hoy necesita un emprendedor boliviano para no solamente sobrevivir en lo que está pasando actualmente en Bolivia, sino ser realmente rentable ante la situación económica actual? Primeramente tiene que ser competitivo, obviamente, y esa competencia lo logra con calidad y obviamente maximizando sus beneficios, reduciendo costos, porque si no va a ser muy complicado. Y emprender hoy por hoy, hay muchos jóvenes que se han ido a este rubro y he visto que muchos lo están logrando. De hecho. Bueno, sabiendo ya eso, ¿cómo influyen en sí estos costos para que, los costos de producción para que pueda ser sea rentable?
Eso depende del mercado. Te pongo un ejemplo, podemos poner el rubro de los pollos. Como lo decía anteriormente, por la escasez de divisas no había combustible y por la falta de combustible no se podía producir soya, y la soya era un alimento, es un alimento para los pollitos, y si no hay pollitos, tu emprendimiento de pollos puede caer, ¿verdad? Entonces muchas veces un emprendedor se condiciona al mercado. Y yo creo que el ejemplo más claro que podemos nosotros también ver en nuestra realidad es que precisamente por los conflictos que vimos, el sector productivo central de Bolivia, que es Santa Cruz, se nota la dependencia, digamos, que tiene el occidente con el oriente respecto a ese tema, ¿verdad? Y ahora si hablamos, digamos, de pequeños emprendedores, ¿considera que actualmente emprender en Bolivia es una oportunidad o un desafío mayor que hace difícil realizar un propio emprendimiento? Yo creo que hoy por hoy es un poco difícil, pero no imposible. Como lo iba diciendo, he visto muchas personas, muchos amigos que tengo están emprendiendo y les está yendo muy bien. Sí. Claro que sí. Bueno, tomando en cuenta estas estadísticas sobre la economía del país, la pregunta que yo quiero hacer, ¿dónde usted considera es bueno hacer un emprendimiento? Me refiero a en qué ciudad o en qué departamento. Muchos analistas, muchos economistas han dicho que Santa Cruz es el motor, obviamente por las grandes tierras que tiene, por la agricultura. También se ha visto muchos emprendedores, también en La Paz podemos verlo, en la ciudad del Alto. Hay bastantes emprendimientos de reventa, y yo creo que el que quiere emprender puede emprender en cualquier ciudad. ¿Cree que el hecho de emprender sea una solución para el desempleo? Sí, en parte puede ser, pero obviamente no vas a solucionar todo el desempleo. Una parte se puede autoemplear por estos emprendimientos, pero no sería una solución como tal. Hoy en día Bolivia, licenciado, tiene una alta presencia de los pequeños negocios y emprendimientos. ¿Esto refleja dinamismo económico o una falta de oportunidades? La verdad yo lo veo de una manera que hay dinamismo en la economía. ¿Dinamismo como tal? Sí. O sea, un ejemplo que nos podría dar en la realidad de, por ejemplo, el departamento de La Paz o el Alto. Bueno, del Alto lo que me ha gustado es que hay muchas personas emprendedoras. Como les decía, hay algunos de reventa y tienen su publicidad, su marketing bastante interesante, y tiene mercado. También tú lo puedes ver en Santa Cruz, en Cochabamba, en cualquier otra ciudad. Dinamismo también serían los lives de TikTok, que hoy en día se han vuelto un foco esencial en la economía informal. Sí, también puede ser. Hoy por hoy en TikTok ofrecen los productos, que ha sido de una manera mucho más directa. Puedes ofrecer tus productos a Sucre, a Tarija, etcétera. Puedes hacer envíos. No solo tienes mercado de forma presencial, sino también a nivel nacional. Sí, total. Claro que sí, y bueno, estábamos hablando al respecto sobre la informal de los empleos. ¿Cómo se puede llegar a traducir la falta de empleo formal para poder adquirir en Bolivia? Me refiero que tocábamos el tema de reventas, el tema de los lives. ¿Cómo se puede llegar a traducir esta falta de desempleo que hay formal? Bueno, nuestra economía es altamente dependiente de las materias primas. Somos un país subdesarrollado. Y obviamente eso tú lo puedes ver en nuestro país. No somos grandes productores de productos exclusivos. Por un caso, Nike, por ejemplo, ¿no? Entonces, si no tenemos unas empresas bastante competitivas, fuertes, obviamente se lo puede ver en la parte informal. Bueno, y con esto nos vamos al sondeo de los periodistas Abigail y Aldo. Es así, Dailin, nos encontramos acá en la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras en la Universidad Mayor de San Andrés, y vamos a preguntar a estudiantes qué opinan sobre la subida de precios en los alimentos en la canasta familiar.
Moisés Calle, ¿En qué carrera estás? Administración de Empresas. ¿Qué opinas sobre el aumento de precios en la canasta familiar actualmente? Bueno, esto ha sido a causa de los conflictos sociales que ha habido acá en el país. La sobredemanda, digamos, de ciertos artículos en la canasta familiar ha afectado a las familias, haciendo que los costos suban excesivamente. O sea, un pollo llega a costar 150 bolivianos, cosa que no está bien. O sea, tanto de parte del gobierno por no dar una solución pronta y de la parte, digamos, de los sindicatos, transporte, todo lo que están haciendo, o sea, cada quien busca su bien personal, digamos. ¿Y cómo ves la escasez del dólar acá en Bolivia? Bueno, es a causa, digamos, de las diversas casos, digamos, de nuestra deuda externa, nuestra inflación, digamos, la falta de producción en Bolivia y la exportación a otros países. O sea, todo eso afecta a que nuestra moneda valga menos y el dólar siempre valga más, digamos. Nuestra moneda pierde valor ante el mundo. Gary Cuiza. ¿Y en qué carrera estás? Contaduría Pública. Bueno, Gary, ¿qué tal? Un gusto. Para ti, ¿cómo afectan los aumentos de los precios al presupuesto de las familias bolivianas? Me parece que, bueno, debido a la inflación y por todos los constantes bloqueos y problemas que hemos tenido estos días, creo que ha afectado bastante. Creo que a nosotros también nos ha afectado mucho. ¿Y tú por qué crees que algunos productos aumentan del precio más que otros? Bueno, básicamente tengo entendido que es por la inflación, como por ejemplo los bloqueos, ha aumentado el pollo, por ejemplo, los productos básicos de la canasta y bueno, es una pena, pero creo que influye mucho en la economía de cada uno de nosotros, ¿no? Todos los costos que afectan la economía en este momento. Y bueno, básicamente... ¿Cuál es su nombre, perdón? Joaquín. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Qué carrera estás estudiando? Estoy estudiando en la carrera de Administración de Empresas. Ya. Para ti, Joaquín, ¿cómo afectan el aumento de los precios a las familias bolivianas? Primeramente, pues, a las de precios, todo eso afecta mayormente a su economía. Ya no alcanza ya para la canasta básica, las personas sufren más hambre, hay más pobreza. Ya. ¿Y por qué crees que algunos productos aumentan más? Aumentan más, yo digo, por la oferta y demanda, porque a veces no llega a la par ciertos, digamos, pollo, huevo, carne, y eso sube el precio por la escasez. Muy bien, de esta manera veíamos el sondeo realizado por nuestros periodistas Aldo y Abigail, un sondeo donde vimos a jóvenes que nos daban su opinión sobre los fenómenos macroeconómicos que tiene el país, la preocupación de las familias respecto a la economía que viven día a día, la canasta familiar, la inflación, las divisas extranjeras. Para ello quiero consultarle, y hablando sobre el análisis de este sondeo, licenciado, ¿usted qué opina de la perspectiva que tienen los jóvenes hoy en día respecto a la economía boliviana y cómo se expresan de ese tema? ¿Cree que ha influido lo que se vive actualmente en la coyuntura actual para que tengan este tipo de opinión, para que se informe? Sí, los jóvenes prácticamente son un reflejo de lo que la población ha sentido estos últimos días, estas últimas semanas. Y bueno, ellos bien lo decían, que ha influido, está afectando, decían, ¿no? Entonces, creo que en resumen es lo que estábamos hablando. Sí, total. Creo que sí. Bueno, licenciado, quisiera preguntarle ¿cómo ha llegado a afectar este asunto coyuntural que todos hemos estado viviendo respecto a los bloqueos, el que no haya podido ingresar, obviamente desde una perspectiva económica, ¿no? Bien, con estos temas de los bloqueos hemos podido ver que no ha habido una circulación normal de los productos. O sea, de traer productos de Santa Cruz a La Paz vía carreteras no era posible y nosotros necesitábamos esos productos, bien sea para consumo, etcétera, y no los hubo. Entonces acá, por la escasez, los precios empezaron a subir y de forma viceversa. Bueno, considera que el hecho de los bloqueos, como estábamos hablando, se compara, agravan los problemas económicos como, por ejemplo, la inflación. Por supuesto que sí, lo hemos visto estas últimas semanas, sobre todo en nuestra ciudad. Por ejemplo, un claro ejemplo era el huevo, el pollo, que un maple
si mal no me equivoco, estaba alrededor de 40 bolivianos, llegó a subir hasta 80, 85, ¿no? También podemos ver el pollo, etcétera. Así es, licenciado, y con este breve análisis de este sector donde hablábamos sobre los empleos, las empresas pequeñas que están tratando de surgir, realizamos la segunda pausa, pero quédese con nosotros que al retorno vamos a hablar sobre el análisis y las soluciones a estos problemas que vive hoy en día nuestro país. ¿Cómo hacer una grulla de papel? Estos son los pasos para hacer una grulla de papel. Paso 1. Doblar la esquina superior hacia la esquina inferior contraria. Debes marcar el doblez y repetir el paso con el otro lado. Paso 2. Ahora da la vuelta a la hoja y dobla por la mitad. Recuerda marcar bien el doblez. A continuación, abres el papel y vuelves a doblar por la mitad desde el lado opuesto. Paso 3. Luego dobla el papel hacia el centro y hacia abajo. De esta forma obtendrás un cuadrado más pequeño. Paso 4. Observa la parte de la figura donde se puede abrir. Toma esa punta y dobla hacia el centro del cuadrado, formando un triángulo de base larga. Haz lo mismo con la otra punta del triángulo. Paso 5. Enseguida, da la vuelta al cuadrado y repite los mismos pasos, de modo que sea igual en ambos lados. Paso 6. Abre todos los laterales de ambos lados y a continuación lleva la punta hacia arriba y por los costados haz un doblez hacia la parte interna de la figura. Ten mucho cuidado y marca bien los dobleces. Repite lo mismo en la otra cara de la figura. Te darás cuenta que te quedará 2 patas sueltas. Paso 7. Con las puntas laterales vuelve a formar un triángulo de base larga. Realiza el mismo paso en ambas caras de la figura. Paso 8. Abre el espacio que existe entre una de las patas sueltas y con mucho cuidado doblar hacia la parte interna y realizar un doblez. De esta forma obtendrás la cola de nuestra grulla. A continuación, realiza el mismo paso y tendrás la cabeza de la grulla. Paso 9. Enseguida, marca el cuello de la grulla y haz un doblez de modo que se quede en la forma que queremos. Paso 10. Debes abrir las alas por ambos lados y con mucho cuidado estirarlo bien. ¡Listo! Ya tienes tu grulla de papel. Ahora podemos realizar 1000 grullas y pedir un deseo de bien para nuestro mundo. Cuando sea grande voy a ser un astronauta que viaja por la luna, caminar por el espacio y conocer las estrellas. Voy a volar en mi cohete, atrapar muchos extraterrestres y conquistar el universo. ¿Crees que pueda? Sí puedes.
Continuamos con nuestro programa y bueno, a lo largo de este programa vinimos hablando sobre varios temas importantes, como la inflación, la microeconomía y macroeconomía, pero no hemos hablado de un tema muy importante que debemos consultar a nuestro querido invitado, y son las soluciones de estos. Querido licenciado, primero, hablando de la inflación, como ya vinimos hablando desde el principio, desde su perspectiva como economista, como analista económico, ¿cuál sería una solución económica, analizando la situación actual de Bolivia? Una de las soluciones que se ha empezado a tomar en el gobierno actual, desde su entrada, creo que han sido las correctas. El quitar la levantada, ¿no?, de la subvención, el estabilizar el tipo de cambio, que eso aún falta unificarlo, pero creo que ha sido medidas correctas. Ahora, licenciado, si tuviera que identificar solo una medida prioritaria para mejorar la situación económica del país, ¿cuál sería y por qué? Desde mi punto de vista, siento que debe ser contraer deuda externa, ¿no?, créditos externos. ¿Para qué? Para traer divisas al país. Y como decíamos, que era un flujo bastante importante en la economía. Entonces, si se traen dólares, todo esto puede mejorar, siempre y cuando todos estemos avanzando hacia adelante y no haciendo bloqueos entre nosotros mismos, ¿no? Y creo que la solución vendría por ahí como primer paso. Claro, las divisas. Claro que sí. Hablando respecto al dólar, ¿cuáles son los beneficios de que haya un precio estable sobre el dólar? La población hoy por hoy está viendo el tipo de cambio referencial del Banco Central, pero también seguimos teniendo un tipo de cambio oficial. Entonces yo lo decía, que se unifique, así todos vamos a manejar un solo tipo de cambio, ¿verdad? Sí, total. Y bueno, hablando igual del dólar, ¿cómo podría el país reducir la escasez del dólar? Como lo decía, con los créditos externos. O sea, nos endeudamos prácticamente, ya sea de un país o de algún organismo que nos puede brindar este servicio. Entonces se traen los dólares y ya eso se va inyectando de a poco en la economía. Licenciado, ¿qué ocurriría si no se toman medidas en esa dirección? Es decir, si no se prioriza la divisa extranjera en el país. ¿Cuál cree y cuál es su perspectiva respecto al futuro de la economía de Bolivia si seguimos en el mismo ritmo? Podemos ver un claro ejemplo de lo que estaba sucediendo el año pasado. No había dólares y la gente protestaba porque no podía importar, no podía producir y todo se iba a hacer más caro. Y el gobierno también necesita dólares para los gastos. Entonces, si no hay dólares, empieza a haber un déficit fiscal y eso lo financia. En el caso de que no hay divisas, lo empieza a financiar con emisión monetaria. Pero, licenciado, ¿qué podría hacer el gobierno respecto a las relaciones internacionales? O sea, hoy en día al menos Bolivia no está bien visto como para ingresar las divisas como tal, o el dólar. ¿Qué podría hacer el gobierno para que las relaciones internacionales y el apoyo de los bancos también, el interamericano, el monetario, puedan ayudar a Bolivia a que tenga este insumo que es esencial para las importaciones y exportaciones? Desde que ha ingresado el actual presidente, se ha dado luces a los mercados internacionales. Eso lo podemos ver con el índice de riesgo externo. Ha empezado a bajar de 2.000, casi 1.400 puntos a unos 700. Y eso da señales correctas al mercado internacional. Entonces, cuando hay estas señales correctas al mercado internacional, muchos inversionistas o extranjeros o organismos, como tú mencionabas, como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, es como decir, sí, podemos prestarle a Bolivia porque está mejorando, hay más certidumbre. Entonces se han lanzado esas luces correctas, pero el último mes, en mayo, nuevamente ese indicador ha empezado a subir. Justamente era por el tema de los bloqueos. Entonces
si un inversionista extranjero o un organismo ve que hay situaciones sociales complicadas, pues dice, lo duda lo duda, ¿no? Para otorgar o no el préstamo. Bueno, hablando sobre el extranjero, quisiera que tal vez usted nos pueda proporcionar un poco acerca de qué puede hacer el Estado para mejorar respecto a la deuda externa que nosotros tenemos. Bueno, las mejoras, yo creo que no va a haber mejoras por ahora porque, como bien lo decías, tiene que haber más créditos externos, entonces eso obviamente eleva tu deuda externa. Pero estamos por debajo de la línea que muchos organismos lo consideran, o sea, el ratio deuda-PIB, ¿no? Sigue siendo baja. Entonces tenemos una capacidad todavía para endeudarnos, siempre y cuando no pasemos esta línea que los organismos nos dicen. Licenciado, según usted, ¿qué es más urgente hoy? ¿Controlar la inflación, generar empleo o estabilizar el dólar? ¿Por qué? Primero, yo creo que lo que ha estado haciendo el gobierno ha sido correcto, como bien lo decía, al reducir el déficit fiscal, o sea, el gasto de gobierno, y a la par también ha hecho una estabilidad en el tipo de cambio. Entonces, todo hay que hacerlo de manera conjunta, que sean las políticas coherentes, y bueno, de esa manera se va a mejorar el empleo y obviamente se va a reducir la inflación. Licenciado, hay muchos analistas igual económicos que hablan que el tiempo de crisis también es una oportunidad grande para las personas que quieran crecer, o sea, en el sentido económico, ¿no? Dicen que si bien había esta crisis, ya veíamos anteriormente, hablábamos, digamos, de la venta de pollo. Cuando no había carne, las personas agarraban vuelos y vendían a 120 bolivianos el pollo, ¿no? O sea, hay ganancia mediante la crisis. ¿Usted podría confirmarnos esta teoría que manejan muchos analistas políticos? En parte yo estoy de acuerdo, sí, puede ser una oportunidad porque si estamos en el piso lo único que nos queda es levantarnos, ¿no? Y se lo puede hacer eso de una manera a través del emprendimiento, buscar nuevas oportunidades, etcétera. Y bueno. Creo que entonces no es todo tan gris, digamos. No, se puede sacar de ahí. Sí, se puede sacar algunos beneficios, ¿no? Como bien se decía, algunos emprendimientos. Puedo poner el caso de un amigo que yo tengo. Él es administrador y no tenía un empleo formal, pero se dedicó a esto del emprendimiento y vaya que le está yendo bien. La informalidad da. Claro, la informalidad da. Bueno, hablando respecto a la informalidad, ¿qué puntos debe tomar un empleo informal para que se llegue a concretar o se pueda transformar un empleo formal? Bueno, como todo se inicia desde abajo, un emprendimiento siempre va a ser pequeño al inicio. Esto ya se puede empezar a constituir en una empresa cada vez más grande y ya se puede considerar ya un empleo formal, ¿no? Bueno, saliéndonos un poquito del tema, ¿qué tan viable es diversificar la economía boliviana más allá de los recursos tradicionales que tenemos? Es cierto que habría que diversificar la economía, pero yo estoy de acuerdo con que se debe hacer esto en el sector privado, ¿no? Porque las empresas estatales que hemos visto que han intentado hacer este crecimiento no se pudo, ¿no? Entonces muchas han fracasado. Entonces yo creo que todo va a estar en manos del privado. Tenemos muchas empresas que sí pueden dar la talla. Ahora, licenciado, hablando también de este tema, pero a manera global, porque también es bueno ver las perspectivas que pasan en otros países de nuestro continente. ¿Qué impacto podría tener los cambios económicos globales en la economía boliviana? Por ejemplo, hace tan solo unos días, Irán ya llegó a un acuerdo con Estados Unidos con lo que sería el tránsito en el estratégico estrecho de Hormuz. ¿Qué impacto global tiene en la economía boliviana? Lo hemos visto a inicios de este trimestre, es la guerra prácticamente que nos ha estado presionando a los precios de los combustibles.
Estalla la guerra y lo que pasa es que empieza a subir el precio del petróleo y todo el mundo consume petróleo como país. Nosotros importamos gasolina y la gasolina está a la par el precio, o sea, si el precio del petróleo sube, el de la gasolina obviamente empieza a subir. Entonces, como estaba subiendo el precio del petróleo, obviamente ha subido el de la gasolina y nosotros estábamos pagando más por esa gasolina, ¿no? Ha habido una presión ahí, pero ahora como hay una perspectiva ya de solución definitiva, obviamente, esto va a hacer que el precio del petróleo empiece a bajar y eso ya va a dejar de presionarnos tanto a nosotros como país. Y este acuerdo llegó exactamente a los 60 días hasta que exista una solución diplomática entre ambos países, así que también vamos a ver cómo se desarrolla este tema también en el contexto boliviano. Sí, correcto. Bueno, hablando sobre la referencia de que si el petróleo sube y por ende la gasolina, ¿hay algún otro producto o materia prima que afecta de esta forma? Sí, todos los países grandes productores necesitan el petróleo como fuente de energía. Entonces funcionan sus maquinarias con esta energía para producir no solo gasolina, sino podemos poner maquinarias, podemos poner zapatos, tenis, etcétera, productos que nuestro país lo importa. Entonces, si tú subes el precio de la energía en esos países, obviamente estás elevando los costos de producción de estas grandes empresas que a un futuro nos van a vender, entonces nos van a vender a un precio también mucho más elevado. No solo va por el tema de la gasolina, sino también influye en la producción de los demás productos que nosotros importamos. Bueno, licenciado, ¿qué errores económicos del pasado cree que influyeron a nuestra situación actual? Desde mi punto de vista, creo que ha sido el tipo de cambio, mantenerlo de una manera fija, se podría decir, y tener unos déficits bastante altos y persistentes. Muy bien, licenciado, muchas gracias por estar acá con nosotros en Unifrance para que todos podamos conocer de qué trata la macroeconomía. Abordamos temas esenciales, cómo influyen los precios en la vida cotidiana, los empleos, el emprendimiento en Bolivia, las propuestas y análisis y también perspectiva de la economía. Muchas gracias, licenciado Josafat Segales, ha sido un placer tenerlo aquí. Gracias, Huáscar, Abiel, nos vemos en una próxima edición en Economía 101.